naturaleza humana. ¿Me va entendiendo lo que quiero decir? O sea que nosotros somos humanos, pero como hemos tenido un nuevo nacimiento, hemos tenido novedad de vida, pues entonces estamos funcionando de una forma completamente diferente. Ya no peleamos como peleábamos antes, ya no se nos levanta esa ira y le damos rienda suelta a ella, sino que nos detenemos y pensamos en aquello que dice Gálatas capítulo 5, verso 16. Os digo que tenemos que andar, no podemos satisfacer los deseos de la carne, sino que andemos en el Espíritu y no satisfagáis los deseos, los intentos de la carne que siempre hay dentro de nuestros corazones. Hay que recordar y entender una cosa, hermanos míos, y aunque somos cristianos, no dejamos de ser humanos. Aunque somos cristianos, quizás de alta categoría, de alta dimensión, de una dimensión espiritual elevadísima, pero esto no quita que de repente venga el tentador y quiera arruinar el proyecto o el plan que Dios tenga para su vida. De esto tenemos que estar plenamente conscientes, que tenemos un enemigo, aunque con letra minúscula, porque si usted lo nota aquí en el capítulo 6, dice que no tenemos guerra, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes que están en las regiones celestes, amén, deambulantes en las regiones celestes, y menciona aquí hasta el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, pero lo menciona y se escribe con letra minúscula, porque Él no es Dios, es el Dios de este mundo, dice la palabra del Señor, pero el único Dios, el único y absoluto y verdadero Dios, a quien todo ser humano debe ser digno de adorar, de alabar y de servir, es el Dios a quien nosotros nos dignamos en adorar y servir, nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice en el capítulo 2 del libro de Filipenses, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y, como si fuera poco, debajo de la tierra, los demonios, amén, los demonios caídos, las potestades infernales también, que como revela el libro de Colosenses, dice que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, los exhibió a las potestades superiores, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Quiere decir que le dio con un marrón en la cabeza al enemigo. Amén. Y aquí viene exactamente el cumplimiento de lo que el mismo Señor Jehová, amén, dijo allí en el capítulo 3 verso 15, del libro de Génesis, que este es el protoevangelio del Antiguo Testamento. Ese es el anticipo, la antesala del Nuevo Testamento o del Evangelio del Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento, quien lo inició fue Jesucristo. Pero el Evangelio en el Nuevo Testamento, pero el Evangelio en el Antiguo Testamento, quien lo inició fue aquella promesa dada por el Señor en el capítulo 3, verso 15, porque cuando la mujer pecó y el hombre detrás le siguió los pasos, no quedó todo ahí, sino que el Señor apartó rápidamente, puso revolución alrededor de aquel árbol de la vida para que ellos en su estado de pecado no comieran de aquel fruto, porque si comieran o si comiesen de aquel fruto, quedarían en pecado toda una eternidad sirviendo al enemigo. Pero entonces el Señor le dijo bien claro a la serpiente, la simiente de la mujer, tratándose de Cristo, amén. Recuérdense que esta es una estrofa reveladora, profética. Se estaba dirigiendo a la persona de Jesucristo en el futuro. Esta es una estrofa futurista. Estaba señalando al Señor que en el futuro le haría este grande y eterno estrago al enemigo, pisoteándole no el talón, sino la cabeza. Amén. Él le dijo, la simiente de la mujer, que es
Jesucristo, porque Jesucristo vino a través de una mujer por obra y gracia del Espíritu Santo. Usted sabe, usted y yo sabemos que Él fue formado en el vientre virginal de aquella modesta y santa mujer a quien Él eligió, escogió entre todas las mujeres para que viniera la figura más gloriosa y más hermosa y más poderosa que ha dado la eternidad en el cielo, que es el Hijo unigénito del Padre, el cual vino a este mundo a quitar el pecado, a raer por toda, una vez y por toda, el pecado de toda la humanidad. Y dentro de ese grupo estamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan con eso? Gloria al nombre del Señor, que somos adeptos, somos hijos de Dios, somos llamados cristianos desde Antioquía, no en la Antioquía que está en Colombia, desde Antioquía, allá en aquel lugar, amén, del oriente, empezaron a llamársele a los hijos de Dios cristianos cuando comenzaron a conocer a Cristo, cuando se derramó el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Y es importante entender que esta es también una herramienta poderosa del cristiano. Número 1, amén, antes de seguir con lo del capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, yo no quisiera pasar por alto este versículo, capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos. El Señor le prometió a la iglesia, no le prometió al mundo. El mundo no puede asimilar, el mundo no puede pretender entender de ninguna manera con su mente carnal esto, porque esto solo lo puede asimilar y retener una mente espiritual, ya que nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, son espirituales para derribar fortalezas. Amén, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Prosiguiendo lo que antes estaba diciéndoles acerca de la promesa del Padre, acerca de su Hijo Jesucristo como el precursor de la salvación de todo ser humano, pero ahora en la dispensación gloriosa de la gracia que está actualizada. Todavía estamos viviendo en ella. No estamos viviendo como algunos dicen por ahí y falsamente enseñan que estamos viviendo en la gran tribulación, en la fase media de la gran tribulación, en la fase media de la semana número 70 de Daniel, que son 7 años de la gran tribulación, que ya estamos al final y que ahora en septiembre ya viene Jesucristo. Ojalá que viniera en septiembre de verdad, pero puede venir esta noche, como puede venir mañana, como puede venir de aquí a unas horas, como puede venir en un instante, porque el Señor revela en su palabra que el día ni la hora nadie lo sabe, solamente está en la sazón o en el conocimiento del Padre. A su nombre sea la gloria. Hay muchos que como dicen que el día ni la hora nadie la sabe, como no dicen ni el mes ni el año, pues entonces se inventan un mes y se inventan un año. Entonces no dicen la fecha o exacta, el día exacto del mes de septiembre, pero están diciendo que el mes de septiembre es el mes en que viene el Señor, porque ya estamos pasando por la gran tribulación. Que el Señor reprenda toda esa ideología o todas esas ideas difundidas no de la Biblia, sino del mismo infierno, que realmente no tienen base bíblica. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vemos que en la cruz del Calvario, como les iba diciendo, allí se cumplió el protoevangelio, el capítulo 3, verso 15 del libro de Génesis, porque el Señor, les repito una vez más, exhibió públicamente el acta de decreto. ¿Qué significa el acta de decreto? Es una carta reveladora de todos los acontecimientos pecaminosos de la raza humana perdida por el pecado original en toda la faz de la tierra. Quiere decir que ningún ser humano estaba exento del pecado. Todos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso dice la palabra del Señor en el libro de Romanos. Amén. Capítulo 6, verso 23. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra que el Señor envió a su Hijo Jesucristo y allí exhibió el acta de decreto en la cruz del Calvario y derrotó al enemigo, tal como se lo había dicho el Señor allí a la serpiente antigua
en el Antiguo Testamento, Él te dará un golpe extremo, un golpe fulminante, un golpe radical en tu cabeza. Y usted sabe que un golpe en el talón no es mortal, pero en la cabeza sí es mortal. Y cuando el Señor da, da duro. Aleluya. Cuando el Señor da, y de la manera en que pegó un knockout para derrumbarlo una vez y por toda estratagema, todas las estrategias del enemigo para tratar de aplastar lo que hoy es y ha sido siempre y será la iglesia de Jesucristo, el cuerpo del Señor, el cual jamás será derrotado. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Estamos contentos, hermanos, porque no estamos sirviendo a un Dios derrotado. Estamos sirviendo a un Dios vivo y de poder. Estamos sirviendo y le rendimos pleitesía cada día y adoración y alabanza a un Dios que nos ha concedido el privilegio, porque es un privilegio, es nuestro privilegio particularmente a cada cristiano que se nos ha entregado de poder llegar a la casa de Dios y poder publicar la grandeza de su nombre, porque su nombre es sobre todo nombre, amén, en alabanza, en adoración y también escuchando la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el capítulo 1, verso 8 del libro de Hechos, que no lo concluí, el Señor le había prometido desde los últimos capítulos de algunos de los evangelios sinópticos, que son Mateos, Marcos, Lucas, amén. Juan no es un evangelio sinóptico. En este detalle no vamos a entrar en este momento, pero no es un evangelio sinóptico. Hay muchas cosas que se escriben en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, que no se encuentran registrados en Juan, porque Juan fue un evangelio un poco diferente a los demás en ciertas cosas, porque fue un evangelio directamente evangelístico para la gente que no conocía a Dios, o sea, para el mundo gentil más que para el mundo judío. Aunque había para todo el mundo allí, había para el gentil y había para el judío, porque Dios no hace acepción de personas. Pero sin embargo, vamos a ver algo muy importante, que es en el capítulo 1, lo que ya el Señor había prometido: asentar allá en Jerusalén. Amén. Allí en Jerusalén, en el aposento alto, hay un lugarcito muy especial donde yo los quiero ver reunidos, porque allí el Señor le quería dar un regalo muy especial, además del regalo de la salvación. ¿Cuántos tienen ese regalo en esta noche? Pero además del regalo de la salvación, hay otros regalos más que a la vez son catalogados o entran marcados en la esfera de almas espirituales, y es el poder de Dios. Ellos estaban esperando, aún los discípulos del Señor, a estas alturas, cuando el Señor ya estaba a punto de ser llevado al Calvario. Ellos estaban con una mentalidad de que vendría un conquistador, que vendría un guerrero políticamente hablando o bélicamente hablando. Venía un conquistador, un rey que habría de dominar sobre los romanos, porque el pueblo judío se encontraba subyugado, esclavizado bajo el yugo opresor romano en aquella ocasión. Y ellos estaban esperando, amén, y se lo preguntaron al Señor: Señor, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? ¿Y cuándo vendrá el gobernador, el legislador? ¿Cuándo vendrá la libertad para Israel? Y el Señor le dijo: no os enfrasquéis, en otras palabras, para parafrasear el texto, no pongáis vuestra atención en estas cosas, sino que vayan allá a Jerusalén, donde yo los estoy enviando. Y allí en Jerusalén recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Por eso era que con mucha razón, en la parte final del capítulo 6 del libro de Efesios, amén, en el último verso, en los dos últimos versos, usted notó que yo hice un poco de énfasis, porque el apóstol Pablo estaba preso, y mucha parte, amén, un gran por ciento de la vida evangelística, de la vida como ministro de Dios del apóstol Pablo, la pasó
tras los barrotes de hierro. La pasó dentro de las cárceles de más, dice, de calabozos de más adentro, o sea, cárceles de máxima seguridad. Así la pasó este siervo de Dios, que dio toda su vida por el Evangelio, por la causa del Evangelio de Jesucristo y por la salvación de todo ser humano. Ven ustedes aquí algo que les quiero enseñar, un puntito muy importante, porque vienen otros detrás. Recibiréis poder. ¿Cuántos tienen poder? Bueno, con ese poder usted no llega muy lejos. Pero hay que, para recibir ese poder, tenemos que añadirle otro ingrediente más. ¿Cuál es? A ver si alguien me puede decir cuál es el otro ingrediente. Amén. Se le añaden otros ingredientes más. Porque el poder no viene así por así. ¿Usted cree que el poder viene así estando usted sentado en la cama mirando la televisión? ¿Usted cree, gracias hermano, ya lo dijo el hermano David. ¿Usted cree que el poder viene así por así, al azar, o porque por mi linda cara, o porque yo soy quien soy, viene el poder sobre mí para que yo haga lo que Dios quiere que yo haga? No. El poder hay que conquistarlo. El poder viene, pero el poder viene en la obediencia, porque el Espíritu Santo le es entregado, dice la palabra, a quienes le obedecen. Quiere decir que la obediencia es algo sumamente importante para el recibimiento y la aceptación de aquello que Dios prometió en su palabra entregarnos en esta dispensación de la gracia, cosa que no le entregó a ninguna otra dispensación pasada. Nos las entregó y sigue entregando, porque esto se sigue cumpliendo hoy en día en la llamada auténtica y perfecta iglesia de Jesucristo. Amén, hermanos. Digo perfecta porque la iglesia se va perfeccionando. La iglesia auténtica y genuina del Señor cada día tiene que irse santificando, porque si algo ve, una herramienta poderosa que nosotros tenemos a nuestro alcance, que es de sumo valor también, es el testimonio mudo que usted y yo podamos dar. No solamente aquí en el templo, aquí todo el mundo es santo, pero después de salir de esas puertas hacia afuera, es que le tenemos que demostrar al mundo que realmente lo que habita en nosotros es algo diferente a lo que el mundo tiene. Que somos gente diferente. Que como dice primera de Pedro capítulo 2 verso 9, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense que Dios nos ha llamado con este propósito también de predicar, de tratar de expandir, de divulgar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones por los diferentes medios que tengamos a nuestro alcance. Y hoy en día tenemos la gran bendición, por decirlo de alguna manera, porque por otro lado también es una maldición si la mal usamos, las redes sociales, que son medios poderosísimos, porque a través de ellos podemos alcanzar el mundo entero con el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del Señor puede llegar a cada hogar, a cada teléfono. Amén, porque yo creo que hasta quien no tiene un teléfono hoy en día, ya usted conoce una persona o apenas le está conociendo y le dice, deme su número por favor. Deme su número de teléfono, porque ya está como segura de que esa persona tiene un número de teléfono o tiene un teléfono con su número. Gloria al nombre del Señor, porque el número solo no funciona. Un teléfono con su número. Y le piden, deme su número por favor. Y ahí le dice, ahí está el número de teléfono, agárrelo. O si no se lo manda ahí, o le hace una llamada y lo graba, usted sabe, usted es un cibernético, sabe más que yo de eso. Gloria a Dios. Pero fíjense que el apóstol Pablo estaba preso. Pero a pesar de que estaba preso, estaba lleno del poder de Dios. Y les estaba enseñando desde la cárcel. Amén. Amarrado allí, encarcelado como estaba, les estaba dando una enseñanza clave a la iglesia de Jesucristo. Y le estaba demostrando, le estaba dejando ver, no porque él era muy teórico y porque él era muy verborreico, dijo lo que dijo y quedó expresado y grabado acá en las Sagradas Escrituras. No, esto eran vivencias
Esto que está escribiendo o escribió y quedó grabado acá, el apóstol Pablo lo vivió en carne propia. Y ahora nos los quiere enseñar a nosotros, la iglesia de Jesucristo, que a veces, por ende, debo decir, nos descuidamos, obviamos o pasamos por alto muchos de estos detalles que tienen que ver con las herramientas o las armas espirituales que están a nuestro alcance. Cuando David se presentó a Goliat, fue una guerra diferente. Las guerras que se libraban en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley, eran guerras completamente diferentes, diferían mucho de las guerras que tenemos hoy, porque no tenemos que tener nada en nuestras manos, no tenemos ni siquiera que cerrar los puños, ni mover los pies, quietecito como estamos. Lo único que tenemos que hacer es otra herramienta espiritual, además de la que ya se mencionó, que la dijo el hermano David, la oración. Porque en el aposento alto estuvieron allí varios días orando. Amén. ¿Cuántos días estuvieron orando allí? Algunos dicen que 10 días, pero eso no aparece en la Biblia. Amén. No aparece registrado en la palabra del Señor que estuvieran 10 días allí orando en el aposento alto. Pudieron haber sido más de 10 días. Quién sabe, pudieron haber sido menos días de los que algunos aseguran que fueron 10 días. Gloria al nombre del Señor, pero no acentúa Dios, no confirma que fueron 10 días porque no aparece registrado. Ahora, lo que sí aparece revelado en el capítulo 1 del libro de los Hechos es que habían alrededor de 120 que estaban reunidos en el aposento alto, incluyendo a la madre de la persona o de la figura humana de nuestro Señor Jesucristo, que también de igual forma necesitaba el revestimiento del Espíritu Santo, porque aunque allá en México y en otros países la deifican, la tienen como una diosa, la tienen como una promotora de la salvación, pero nosotros entendemos que el único que salva se llama Jesucristo el Señor. A su nombre sea toda la gloria. Amén. No es Guadalupe, no es como la llaman en otros países, porque en cada país tiene un nombre diferente. Altagracia creo que le dicen allá en la República Dominicana, y en Cuba creo que le dicen la Caridad del Cobre, y por ahí va cambiando los nombres. Ahí estaba mirando yo en la noticia que se apareció un Cristo en una mata de plátano en El Salvador, y estaban algunos salvadoreños sentados allí mirando, amén, como dicen los mexicanos, de mensos. Estaban de mensos, arrodillados unos y otros sentados mirando la caricatura que supuestamente Dios le había revelado en la mata de plátano. Amén, la cara de Jesús estaba en la mata de plátano. A ver quién le tiró una fotografía al Señor, si es que en los tiempos de Dios no había ni siquiera cámara fotográfica. Han tratado de esculpir a Dios o al Señor Jesucristo. De alguna manera le han dado como un talle diferente, unos de una forma, otros de otro. Unos le han puesto bigote, otros lo han afeitado, otros le han puesto barba, otros le han quitado la barba, pero lo han pintado de diversas maneras. Y al Señor no lo pudo pintar nadie, ni lo pudo detallar nadie, porque nuestro Señor no se puso delante de un fotógrafo ni de un escultor para que le esculpieran en una piedra ni en ningún lugar, porque Él es Dios, y Él mismo enseñó que no nos podemos postrar ante una efigie ni ante ninguna figura creada por la mano del hombre. Eso dice la palabra en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Porque al Señor solo serviréis. Oye, Israel, Dios uno solo es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Y a tu prójimo amaréis como a ti mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero una de las armas espirituales poderosas es la palabra del Señor. ¿Cuánto la pueden levantar en alto? Levántala en alto, pero bien en alto, aunque pese. Amén. Para que el enemigo la vea. Esa es la palabra de Dios. Y muy importante que usted tenga la versión adecuada, porque hay muchos tipos, hay variedades ya infinitas de versiones bíblicas
que están cambiando, que están mutilando, que están tergiversando, que le cambian el sentido, el propósito a muchos versículos bíblicos, tal y como Dios lo ha escrito. Ya eso prácticamente no existe. Es como, por decir, una explicación. Ya hay Biblias que son una explicación de la Biblia y no la Biblia misma. Ya son una paráfrasis de la Biblia, pero no la Biblia misma. Y hay que tener en cuenta que la versión, una de las versiones que conservan realmente el texto sagrado, es la versión 1602, 1909, la Nácar Colunga, la antigua versión, aunque nosotros usamos, mayormente la iglesia usa la versión 1960, que conserva bastante el texto sagrado de las Sagradas Escrituras. Pero sin embargo hay algunas cositas, algunos detalles que hoy no voy a hacer hincapié en esto, pero hay algunos detalles que arroja la versión 1960 que no tienen que ver con lo que realmente Dios enseña y quiere de nosotros. Muy importante, amén. No les voy a dar detalles en esta hora porque estamos entrando o estamos hablando exactamente del poder de la palabra. La palabra de Dios tiene un poder que no se puede igualar con ningún otro poder o con ninguna otra arma espiritual en esta tierra. Fíjense que la única arma que el Señor utilizó para derrotar al enemigo antes de llegar a la cruz, ya el Señor le había propinado un buen coscorrón en la cabeza al enemigo. ¿Y con qué fue? Fue con la palabra. Amén. 3 veces fue tentado el Señor en el capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Lucas. 3 veces consecutivas fue tentado el Señor. Y el Señor, cada vez que le contestaba al enemigo, le contestaba por la palabra. Escrito está. Por eso es la importancia del cristiano aprenderse versos bíblicos. Llevar la palabra, claro, al corazón, pero también sostenerla en la mente. O sea, grabarse la palabra del Señor. Y esto se puede lograr. Ay, pastor, que no tengo mucha retentiva. Mira que yo repito y repito y no se me queda nada grabado. ¿Eso piensa usted o le hace pensar al enemigo a usted? No, hermano, usted no es bruto, usted es una persona inteligente. Usted tiene la mente de Dios. La iglesia tiene la mente de Jesucristo. Tiene una mente preparada, capacitada, habilitada para poder aprender la palabra del Señor, aún siendo una persona no estudiada. Así que no se menoscabe, no se tire al piso, no se menosprecie usted mismo diciendo, no, yo no soy capaz de aprender la palabra, ni siquiera un verso bíblico, ni siquiera, hermano, por favor, el capítulo 3, verso 16 del libro de Juan. ¿Usted no se puede aprender eso? ¿Quién no se sabe eso? Levánteme la mano. Creo que hasta los más pequeñitos se saben Juan 3:16. Entonces podemos aprender la palabra, porque en el momento de la guerra espiritual, porque hay guerra espiritual, no podemos pasar por alto que tenemos guerra diaria con las tinieblas. A veces existe un poquito de receso, lo han notado, ¿no? A veces existe un poquito, no voy a decir que de recreo, pero de receso. Hay como una paradita donde el enemigo hace un stop, una parada, porque en el último marronazo, disculpen la palabra, estoy utilizando una palabra puertorriqueña, en el último marronazo que por la palabra Dios le propinó, le espetó, otra palabra puertorriqueña, le espetó al enemigo en la cruz del Calvario, amén, cuando le dijo, escrito está, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que de repente el enemigo se fue y lo dejó. Quiere decir que lo dejó tranquilo por un tiempo. Aclara la palabra. ¿Ven ustedes? Por un tiempo. Significa que el enemigo vendría nuevamente a tratar de hacer de las suyas, a tratar de provocar, de incitar, de hacer caer al Señor Jesús a través de los religiosos de su tiempo, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos, amén, de los templistas, dicen otros por ahí que eso no aparece en la Biblia. En una ocasión escuché a una persona hablando de esto y decía, y de la compañía religiosa de los templistas también,
Y yo buscando en la Biblia no he encontrado eso de templistas. Judíos, religiosos, fariseos, amén, saduceos, herodianos también, pero templistas, eso no lo encuentro ahí en la palabra del Señor registrado. Como quiera, habían enemigos religiosos que estaban en contra del Señor y en contra de la palabra de Dios, que eran, escúcheme, eran provocativos, eran incitados por las mismas tinieblas, por el mismo diablo. ¿Para qué? Para hacer caer al Señor en una redada, en una trampa o en un mal paso doctrinal. Pero sin embargo el Señor no le hacía caso a ninguno de ellos. Y ellos le tenían odio, le tenían inquinia, le tenían no sé qué más decirles, pero no estaban de acuerdo con él, lo perseguían, le hacían preguntas capciosas para hacerlo caer. Pero sin embargo el Señor siempre tenía, como Dios que era, porque Dios, el Señor Jesús en la tierra, era Dios encarnado, era Dios 100% y era humanamente hablando 100% también. Pero lo más grande que tenía, la propiedad más grande que tenía y que conservaba el Señor, era que era eternamente Dios también en la tierra. A su nombre sea la gloria. Amén. Y el Señor nunca ha perdido una batalla, no la perdió ni con los saduceos, ni con los fariseos, ni con los herodianos, que a veces se mancomunaban, se unían entre sí, hacían un pelotón de juicio, amén, de justicia injusta más bien, en contra del Señor, para ver cómo le hacían caer, pero nunca lo agarraron en una falsa pisada. Siempre el Señor hablaba con santidad, con rectitud, todo lo que tenía que hablar. Y eso se revela en todo el Nuevo Testamento. Usted lo ve desde Mateo hasta Juan, todo lo que el Señor pudo decir y todo lo que el Señor pudo hacer. Pero la palabra de Dios, cuando el enemigo viene a tentarlo, usted le dice no. La palabra de Dios dice esto y dice esto otro. Así que también algo que usted puede también utilizar es el capítulo 18, verso 18 del libro de Mateo, donde habla del atar. Amén. El atar y el desatar. En una ocasión un pastor empezó a decir: yo desato la obra de las tinieblas, que el Señor reprenda al diablo. Hay que tener cuidado y hay que tener sabiduría cuando uno expresa la palabra, porque la palabra, la Biblia bien claro nos dice en el libro de Proverbios, amén, nos dice en el libro de Proverbios, que nuestras palabras, cuando las expresamos, son para vida, provocan vida o provocan muerte. Entonces tenemos que hablar la palabra certeramente como debe de ser. Amén. Y decir: enemigo, tú estás derrotado, y la palabra de Dios dice así, y te ato en el nombre de Jesucristo. Cuando algo queda atado, queda amarrado. Amén. Queda subyugado, queda esclavizado, queda atado a la palabra del Señor. Por eso es que Dios dice en la palabra también, en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5 en adelante, dice la palabra del Señor que llevando toda desobediencia, todo argumento, toda palabra y toda desobediencia a la obediencia a Cristo y a la palabra también. Ven ustedes que la palabra de Dios es sumamente poderosa. Amén. Pero hay algo que es sumamente poderoso también, gloria al nombre del Señor, y es la fe, el escudo de la fe, como está demostrado aquí en el capítulo 6. El escudo de la fe con el cual podemos apagar todo dardo de fuego del maligno, todo dardo encendido de fuego del maligno. Ahora bien, quiero decirles algo. Me retrocedo un poquito atrás y tomo este detalle, amén, este detalle de la espiritualidad de una persona. Porque si nos vamos al capítulo 5, verso 17 del libro de Gálatas, usted va a notar ahí que dice la palabra que hay una guerra, hay un encontronazo. Amén. Existe un enfrentamiento continuo entre la carne y el espíritu. La carne tira hacia abajo
y el espíritu tira hacia arriba de forma tal que no hagamos, ahora se refiere al alma, al espíritu, que el alma y el espíritu que hay dentro de nosotros no haga la voluntad de Dios o no haga lo que Dios quiere que se haga. Quiere decir que hay siempre una guerra espiritual, pero nosotros tenemos que ser espirituales, porque un espiritual va a tener la ventaja de que cuando responda con la palabra o responda con cualquier tipo de herramienta espiritual que Dios le ha puesto a su alcance, el Señor le va a ayudar. El Señor va a responder a su favor. Pero si usted está en la carne, no. Si usted está en la carne, no importa cuánto grite, cuánto patalee, cuánto clame al Señor, ni aunque le diga al Señor: Señor, tú dices en tu palabra, en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Aunque diga eso, si está en un ámbito carnal, si su mente no está concentrada en lo espiritual, no está usted orado y quizás también ayunado, pues quiero decirle que usted tiene la pelea prácticamente perdida. Pero cuando un cristiano tiene su mente llena del Señor, tiene la mente de Dios, porque Dios nos ha dicho que tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, usted puede tener la capacidad de pensar como Cristo piensa. ¿Cómo pensó Cristo? Está claramente revelado en las Sagradas Escrituras cómo Cristo pensó. Usted lee la Biblia y ya va a saber cómo Dios pensó. Dios pensó siempre bien. Dios pensó siempre a favor de la humanidad. Dios pensó siempre a favor de su prójimo. Dios pensó siempre a favor de todos los desvalidos, de los miserables, de los abandonados, de los desplazados, de todas aquellas gentes las más necesitadas. Dios siempre pensó a favor, o sea, pensó en cómo hacerle un favor. Y el favor más grande que Dios le hizo a toda la humanidad fue el de entregarnos a su Hijo Jesucristo, lo cual no toleraban los fariseos, porque lo acusaban y le decían: tú te haces pasar por el Hijo de Dios y te crees que eres Dios, y no te lo vamos a creer. Gloria al nombre del Señor. Pero bienaventurados somos los que sin ver hemos creído, porque nosotros, tomando el escudo de la fe, es por la fe que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, y por cuya fe que hemos puesto en nuestro Señor, hemos derrotado las tinieblas, y el Señor se ha dado a la tarea de despojar todas las tinieblas, amén, todas aquellas retragidas de demonios que nos estaban atando, que estaban agobiando nuestra alma. Cuando nosotros hicimos profesión de fe, dice que el Señor vino y desarmó, desarretó, gloria a Dios, y nos hizo libre, sacó todos esos demonios y nos hizo libre. Y el capítulo 8, verso 32 del libro de Juan, verso 36 también, la palabra de Dios enseña que si conocéis la verdad os hará libre. Le decía el Señor, pero ellos no entendían, porque se hacían los desentendidos, no querían entender, aunque algunos entendían. Y después le dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos son libres en esta noche? El que ha conocido al Señor, luego que ha sido libre por Cristo, es verdaderamente libre, al menos que reincida o que retroceda y vuelva como hace